Adelante, don Jacinto Ascensión. Saludos país, saludos mundo. Aquí seguimos en Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, con la humanidad. Don Jacinto, mire, se pensó que todo era el COVID-19 y ahora nos sorprendió un brote de difteria y las consecuencias derivadas de eso, varias muertes, 10, 12 muertes. Ahí veo entonces en la prensa que el hospital de Yamasá se desborda con los padres acudiendo allí para que le vacunen a los hijos. Porque durante el 2020 y lo que llevamos de este año todo era COVID-19. Como que no había otra complicación de salud. No había otras cosas que atender en los hospitales de este país de Dios. Y ahí está. Mi mamá decía una frase, don Alfonso, dice, a los pobres todo les llega menos ropa. Y mirando qué población tan vulnerable, en este caso de los niños, y sobre todo los niños que vienen de escasos recursos, de familias pobres, es la que sufren la peor consecuencia con este brote de esto que ya nosotros deberíamos tenerlo ya erradicado. Y en medio de esta pandemia, entonces, cualquiera podría, hasta cierto punto, todo se le pega en este momento al COVID. Todo el que muere en este momento o cualquier enfermedad se relaciona con el COVID-19 y la cosa no es así. Entonces, creo que eso tiene que llamar alerta, a estar pendiente y preocupante, en este caso, al Ministerio de Salud Pública, que no solamente se concentre en el tema del COVID, la pandemia, sino que también hay otras enfermedades, hay otros frentes a nivel de salud que tienen que trabajar sin descuidarse tampoco de la pandemia. Y cuando hablamos de salud, entonces es mucho más generalizado a partir de ese compromiso que tiene que tener el Estado. Entonces creo que hay que combatir con rapidez esto para que no se siga prolongando, porque una vida que se pierda, don Alfonso, ya eso es mucho. Y cuando hablamos de 5, 10, 8, 15 y lo que pueda venir, entonces ya eso es alarmante, porque no estamos ya, don Alfonso, en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, en pleno siglo XXI, ya en el 2021, donde la ciencia ha avanzado, donde hay todos los mecanismos para que una persona, un niño, no muera por una condición de esta enfermedad. Entonces, ojo con eso, para hacer también ahí vamos, para estar a la altura de los nuevos tiempos con el tema de la tecnología y la ciencia que está ahí para prevenir y no dejar que una persona muera. Todo lo que ocurría en el país hasta marzo del 2020 sigue ocurriendo. Los hospitales públicos estaban llenos de personas por una u otra dolencia, por una u otra enfermedad. Y eso no desapareció por un golpe de magia del COVID-19. No, todo eso continuó ahí. Pero el país como que se paralizó y que lo demás dejó de existir y que todo era COVID-19. Y eso es muy peligroso. Y parecería que se perdió la previsión desde el Ministerio de Salud Pública. Y eso llama mucho la atención porque los médicos son científicos del área de la salud y tienen que prever esto. Y sabían que toda esa problemática de salud sanitaria estaba ahí, pero todo el mundo se acogió que todo era COVID-19 y los otros problemas, e incluso gente que no fue a hospitales por temor a contagiarse del COVID, teniendo problemas de salud. Y entonces, a lo mejor si moría por otra causa, por otra razón, se la atribuían al COVID. No, aquí no había otra causa de muerte durante estos 12 meses. Todo era murió de COVID. Y en Estados Unidos, los centros de salud cobraban un dinero cuando reportaban, o cobran, cuando reportan que un paciente murió de COVID. Un amigo me dijo que le pagaban $39,000. Yo sentí la cifra alta, pero él vive en Nueva York y es un profesional y tuve dudas, pero tampoco puedo ser tan incrédulo de decirle que estoy hablando mentira, ¿no? Pero algo de verdad debe tener, de que los centros hospitalarios en Estados Unidos, si reportaban la muerte de un paciente por COVID, estaban cobrando un dinero. Y si lo dejaban allí 2 o 3 días, era mucho mayor.
por la atención que supuestamente estaban dando durante una semana, 10, 15 días, 20 días. Y la salud ha devenido en ser un negocio en este mundo. Es increíble esto. Negociar con la salud de la gente, hacer negocio con la vida de la gente. Es una humanidad que está deshumanizada. Por eso uno tiene siempre que hablar de Cuba, porque es que Cuba es la diferencia. En Cuba, digamos, todo el mundo es pobre, pero todo el mundo tiene la atención médica de primera, la primera que ellos tienen, porque lo que no tienen no lo pueden dar. Pero yo que he estado tantas veces en Cuba, en hospitales, y he visto cómo un simple guajiro va 3 veces a la semana a dializarse y no tiene que pagar un centavo. Y aquí, una atención de diálisis, una sesión de diálisis, cuesta un dinero. Y los seguros médicos no lo están cubriendo. No lo están cubriendo. Entonces, esto es muy difícil el tránsito que estamos pasando la humanidad en estos tiempos, porque somos mercancía. En trabajar la parte preventiva, don Alfonso, eso en un primer momento, eso cuesta trabajar la prevención, pero ya luego, a largo plazo, eso le va a ahorrar muchísimo dinero, en este caso al Estado o a las familias, si lo vemos de manera particular. Pero sin embargo, cuando hablamos de trabajar la prevención con el tema del COVID-19, para ello es más rentable, don Alfonso, porque ¿qué se usa para el tema del COVID, para combatir el COVID? Es comprar mascarilla, es comprar gel, es comprar esto. Fíjense que eso es un dinero ahí rápido, donde mucha gente se está haciendo de dinero en este momento. Hay gente que está guisando bien en este país con el tema del COVID-19 para la compra de todo esto que se necesita a nivel de salud y lo que estamos usando todo el mundo en este país para poder trabajar la parte preventiva con el COVID-19. Pero sin embargo, nos hemos descuidado como Estado, como país y más en este caso del Ministerio de Salud Pública con otras enfermedades que muchas veces a partir de nosotros que vivimos en un país caribeño, por el cambio de clima se van sumando ciertas enfermedades que si se trabaja desde la parte preventiva, entonces los daños colaterales serían mínimos. Pero no interesa en este momento. A propósito, el escándalo que se dio en el Ministerio de Salud Pública, eso quedó engavetado. El ministro o renunció o lo renunciaron, pero eso quedó ahí el escándalo. No hubo mayores consecuencias, al menos que uno sepa, o quizá todavía siguen investigando, a lo mejor, quién sabe. Porque si hubo el intento de fraude, por lo menos debe saberse, o una amonestación verbal a los responsables de aquello, con el tema de la mascarilla y de la jeringuilla. Jeringuillas que aparecen en el mercado a 3, 5, 8 pesos, fueron cotizadas ya a 26 pesos. Se armó el escándalo, aquello se frenó, pero como que uno no sabe finalmente qué ocurrió, si hubo o no hubo sanción. Uno sabe que el ministro de Salud de entonces, una persona muy honesta, Claro. un profesional muy competente, una personalidad muy distinguida de la sociedad santiaguera, renunció o lo renunciaron. Tampoco eso quedó claro. Pero bueno. Hay que estar claro, don Alfonso, que no sé cómo renunciar, decir que él renunció porque nunca ejerció. Era un ministro títere, don Alfonso. Ahí la que ha estado con la voz cantante en este momento, desde que la colocaron en el gabinete de salud, es la vicepresidenta Raquel. Y yo quiero apelar en mi sano juicio de que en esa lucha de intereses, al final, y mala prensa, se le atacó mucho, porque el hombre no sabía dar declaraciones, era todo lo hacía ella. Y al final, una persona que se repite, ocupar un puesto como ese, ser ministro de salud, una de las carteras más importantes del país, y que tú no puedas accionar a partir de lo que el rango o el cargo implique, lo mejor es irse para su casa o para su negocio privado, a su clínica, él como doctor y punto, don Alfonso. Yo quisiera irme más con esa versión, entendiendo de lo que se habla de él, de que es una persona honorable, seria,
y no pensar que detrás de él, en este caso como personal, tenga interés a nivel de poder estar metido en el tema de la corrupción. Ese es mi juicio a partir de lo que he escuchado, porque no lo conozco tampoco, pero la gente ha ponderado muy bien de él como familia honorable, como profesional, y uno mirando eso, no sé si se prestaría para realmente salir de ahí enlodado con el tema de corrupción. Es así. Bueno, nada, llegamos al final de este segmento. Tenemos una invitada especial para abordar un tema no común en la República Dominicana, o por lo menos en nuestro espacio nunca lo hemos abordado, el tema del autismo. Los niños con esta condición especial. Hemos invitado a María Estela Javier para conversar cómo anda este segmento poblacional en la República Dominicana, cómo desenvuelven su vida las madres, cómo esto impacta a la sociedad y estas cosas. Así es que vamos a la pausa. Si usted puede quedar. Démele saludo, don Alfonso. Démele saludo, don Alfonso, a la invitada. Yo tengo que partir al trabajo porque tengo muchas cosas hoy. Y hay una joven ahí, don Alfonso, que todos los días es la primera que está mirando el programa. Y es la hermana de Juan Francisco de la Rosa, Agripina de la Rosa, y le deja su saludo en su fiesta de cumpleaños, porque a veces la mencionamos, pero Agripina es de la gente que está ahí todos los días escuchando a su hermano Juan Francisco, escuchando a Alfonso Torres, a Jacinto Ascensión cuando está ahí, a los invitados. Así que un abrazo para ella y gracias por traer sintonía en Voz para el Cambio. Gracias, Agripina, por estar ahí. Gracias a Aura Celeste, a Ana María, a María Ramos y a todos los que están en sintonía con nosotros. Permanezcan ahí, que venimos con un tema muy interesante después de la pausa. Gracias a don Jacinto por intervenir en esta mañana. A la pausa, señor director.